Bienvenidos a un episodio más de Amorte. Este es el episodio 7 de la temporada 5. Amorte es un espacio donde hablamos de temas relacionados a la educación de muerte y pérdidas y los miramos con amor. Yo soy Pati Bueno. Bienvenidos. El día de hoy tengo de invitada especial a Mónica Ocampo. Ella es periodista, una acuariana reflexiva, curiosa, libre y apasionada por el mundo de la escritura, los viajes y las diversas realidades. Tras la muerte de su mamá, Mónica se vio obligada a hacerse la pregunta: ¿qué hacemos los vivos con los objetos y espacios de nuestros muertos? Y como respuesta a esta pregunta, creó Hasta Siempre, un servicio que ayuda a los deudos a limpiar los espacios, ordenar y clasificar los objetos de quienes no están y así conservar lo más valioso de sus seres queridos. Bienvenida, Mónica. Es un gusto tenerte aquí en Amorte con nosotros el día de hoy. No, al contrario, Pati, gracias a ti por la invitación y a toda tu audiencia, que es una comunidad muy linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, Mónica, cuando me contactaste para hablarme de este proyecto que estabas haciendo, me sentí muy identificada. Yo también tuve este cuestionamiento justo cuando muere mi mamá, muere de cáncer, hace 15 años. Yo tenía 36 años, me parece que tú tenías 35 cuando fallece tu mami, y también fue como muy repentino. Tenía que desmontar la casa de mi mamá y todavía estaba muy reciente mi duelo y fue realmente difícil decidir qué hacía con esas cosas, de qué me deshacía, de qué no me deshacía. Estaba en un momento pues todavía muy vulnerable, donde no tenía la energía ni la claridad suficiente para hacerlo. Entonces, me encantaría que nos compartieras cómo fue este proceso para ti cuando fallece tu mami, cómo muere tu mami, y platícanos un poco sobre esta historia y los comienzos de Hasta Siempre. Muchas gracias, Pati. Bueno, pues la muerte de mi mamá fue muy repentina. Es evidente que todos cuando nacemos tenemos la certeza de que vamos a morir, sin embargo, nunca sabemos con exactitud cuándo. Pero cuando digo que fue repentina es porque era una persona, una mujer muy sana, que fue su muerte fortuita. En menos de media hora mi mamá murió, ¿no? La gente que estuvo con ella el último día de su vida, entre ellos mi hermana, me contaron que mi mamá amaneció con un dolor en la pierna izquierda, ¿no? Pero no le tomó importancia porque mi mamá era una persona que siempre estaba muy activa, entregada a su trabajo. Mi mamá fue quiropráctico, entonces siempre estaba en contacto con sus pacientes, ¿no? Era muy difícil que la vieras quieta, mi mamá, ¿no? Siempre estaba haciendo algo. Entonces dijo, bueno, me duele la pierna, en un rato voy en cuanto pueda al doctor y ya, ¿no? Entonces llegó la noche, mi hermana fue quien acompañó a mi mamá en sus últimos momentos de vida. Se empezó a sentir mal, el dolor empezó a aumentar. Fueron con fue con una vecina para que le inyectara algo, no sé qué, pero el dolor no mejoraba. Entonces, mi hermana, al ver esta situación, le marca a su papá y a su familia paterna, concretamente a su abuelita y a su tía. Van los tres a casa de mi mamá y mi hermana y se llevan a mi mamá al doctor, pero en ese momento me cuenta mi hermana que mi mamá cambió completamente su semblante debido al dolor, ¿no? Entonces, mi mamá muere en el trayecto del hospital, ¿no? Curiosamente, muere pues en los brazos del papá de mi hermana, ¿no? Que aunque ya tenía muchos años que no tenían una relación de pareja, llevaban una relación muy cordial y de complicidad, pues porque eran padres de mi hermana, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, eran como las 9 de la noche. Me marca mi hermana y me dice, mi mamá está muy mal, traté de hablarle a una ambulancia, no vinieron porque además empezaba todo esto de la pandemia. Mi mamá murió el 25 de marzo del 2020.
Entonces me dice, traté de llamarle a una ambulancia, nadie quiso venir, mi papá se la llevó al doctor. Por favor, ven, porque yo me vine a vivir a Guadalajara 6 meses antes, ¿no? Dice, mi hermana en su desesperación me dijo, es que necesito que vengas porque vi muy mal a mi mamá. Y le dije, ok, no te preocupes, yo ahorita veo lo del boleto de avión y veo cómo me muevo. Y a la media hora me marca mi hermana, devastada evidentemente, y me dice, mi mamá ya no está con nosotros. Y entonces cuando recibí esta noticia, pues me empecé a hacer mil preguntas que evidentemente no me haría si la vida no me hubiera puesto en esta situación, ¿no? Ya después, cuando nos dieron el parte médico, nos explicaron que mi mamá tuvo un problema en la vena aorta, que es algo que está bajito del pecho, que es la arteria principal que se encarga de proveer de oxígeno y de sangre al cerebro. Entonces, sospechamos o deducimos que la muerte de mi mamá fue fulminante, pues porque al taparse esta vena la sangre dejó de oxigenar y entonces ella murió de inmediato, ¿no? Fue así como ocurrió esto. Y bueno, pues a partir de esa pérdida, pues el primer sentimiento que yo reconocí, pues fue la soledad, ¿no? Fue muy fuerte. Aceptar eso, ¿no? Que la mujer que te trajo al mundo ya no vive, ¿no? Y a partir de ahí, cómo reconstruyes una vida desde su ausencia, ¿no? Eh, y bueno, pues también es como, quizá a lo mejor a ti te tocó también vivirlo, pues es una situación que te obliga o que te orilla a tomar decisiones, ¿no? Yo curiosamente con mi mamá era una persona que amaba mucho la muerte, ¿no? Era una fiel amante de la muerte y siempre hablábamos de la muerte sin tapujo, ¿no? Quizá por eso, no sé, creo que también esa parte me ha ayudado a mí como a sobrellevar mi duelo, porque crecí en un entorno así, donde mi mamá siempre amó a la muerte y siempre creyó que era parte de un proceso de la vida, ¿no? Y desde muy pequeña, yo al ser la hermana mayor, siempre me dio como recomendaciones post-mortem, ¿no? O sea, ¿qué hacer en caso de que ella muriera, ¿no? ¿Dónde estaban los documentos para el seguro de funeral? ¿Dónde estaba el fondo de emergencias? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿No? O sea, como siempre como un ABC de todo lo que yo tenía que hacer. Cuando a mí me da la noticia mi hermana, pues fue una parte como decir, a ver, dentro del caos, vuelve a tu eje, piensa qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Lo principal, ¿dónde están esos documentos del seguro funeral, ¿no? Bueno, están aquí, le indiqué a mi hermana dónde, etcétera, ¿no? Pero fue como obligarme a hacer un ejercicio de memoria para esas indicaciones que mi mamá me había dado. Pero evidentemente cuando ocurre esta situación te encuentras con más situaciones, más preguntas que ya no está esa persona para hacérselas, ¿no? Y te las tienes que ingeniar para ti, ¿no? Por ejemplo, una confrontación muy fuerte que yo tuve es que mi mamá siempre dijo que quería ser cremada, ¿no? Que ella no quería que su cuerpo fuera enterrado. Y mi mamá siempre le gustó mucho el mar, ¿no? Siempre fue una mujer de mar y nos decía que quería que dejáramos sus restos en el mar, concretamente en Playa del Carmen, ¿no? Yo a veces en broma le decía, mamá, pero eso ya no se puede hacer, ¿no? Porque el impacto ambiental y todo esto, ¿no? Y ella me decía, bueno, ustedes se las arreglan, pero a mí me dejan en el mar. Entonces, cuando ocurre esto, pues no pudimos hacerlo porque le tuvieron que hacer autopsia, porque como ella murió en el transcurso hacia el hospital, tenían que hacer una investigación previa, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, con todo el estrés de la pandemia, no pude hacer como esa decisión de
de cumplir su indicación, ¿no? De que fuera cremada. Entonces, bueno, acordamos mi hermana y yo que la íbamos a enterrar y 7 años después que nos entreguen sus restos, pues ya iremos entonces a hacer lo propio al mar, ya encontraremos soluciones, ¿no? Para ver cómo podríamos hacer ese ritual que ella siempre nos pidió, ¿no? Eso es algo como que dije, híjole, fue una indicación que me dejó y de momento no la pude cumplir, pero posteriormente, como ya no hay perpetuidad en los panteones, pues cuando entreguen su cuerpo en el 2027, pues ese es uno de los planes, ¿no? Hacerle un ritual en el mar y ver de qué forma la podemos despedir, ¿no? Pero siempre me dejó indicaciones, ¿no? Entonces, fue por un lado hacer ese ejercicio de memoria, pero después aprender a solucionar otras cosas que evidentemente uno nunca contempla, ¿no? Por más estructural o por más organizado que seas, ¿no? Y la verdad es que también está bien porque la vida no es así, ¿no? Totalmente. Sí, Moni, es muy interesante esto que dices, ¿no? Que por más que toda la vida tu mamá te dejó instrucciones, te dejó instrucciones específicas de qué hacer cuando ella muriera, todavía surgen preguntas, no es tan claro. Y me imagino que uno de estos temas específicos fue sus cosas. ¿Qué haces con sus cosas? ¿De qué te deshaces? ¿De qué no te deshaces? ¿Cómo empiezas a desmontar? A mí me gustaría mucho compartir un fragmento de un artículo que escribiste para este país que se llama Huellas de Recuerdos. Y dice, aunque la genealogía indica que al ser la primogénita tengo licencia para deshacer el espacio laboral que durante 2 décadas logró construir con paciencia, perseverancia y pasión, mi subconsciente insiste en repetirme que soy una intrusa. Abro cajones y encuentro medicamentos, herbolarios, frascos de plata coloidal, pomadas con olor a menta, frascos de vitamina E y tés con efectos curativos, que desde la ausencia de su dueña son una incógnita. Todas las cosas que conforman ese lugar al que mi madre llamaba consultorio y que fueron sus instrumentos de trabajo hasta el último día de su vida, ahora son solo artefactos que debo almacenar en cajas de cartón y bolsas de plástico. ¿Qué debo hacer con los objetos que tienen un pedazo de la vida de mi madre muerta? Por un momento, imagino que la tengo frente a mí para preguntarle, pero sé muy bien que como buena acumuladora me diría, guarda todo. Este fragmento que escribes, pues para mí me lleva a esos momentos de esas preguntas difíciles y a veces confusas que además en un momento de duelo, quizás donde no estamos tan claros y donde quizás no tenemos mucha energía disponible para poder tener una certeza de qué hacer, es tan importante, sería tan bueno poder, me hubiera encantado tener a alguien que pudiera guiarme, ¿no? En estos momentos. Tuve a una tía y unas primas que me ayudaron a sacar todas las cosas de mi mamá, pero de todas maneras, o sea, habían muchas cosas que yo sentía que yo tenía que tomar la decisión específicamente. Entonces, tener un servicio profesional que quizás te guíe ante esta polémica o que te den como una instrucción precisa, me parece una idea brillante que se te haya ocurrido dar este servicio. Entonces, me encantaría que nos platicaras un poco sobre este proyecto maravilloso. Bueno, a ver, para nada me gustaría generalizar, ¿no? Los procesos de duelo son muy personales y muy diversos, como lo es cada persona en este mundo.
Pero yo siempre he sido una persona muy desprendida de lo material, ¿no? Porque crecí con una abuela con una personalidad acumuladora. Y mi mamá, con el paso de los años, también empezó a desarrollar esa personalidad, ¿no? Después, con el tiempo, entendí que el arraigo que mi mamá tenía hacia los objetos, hacia sus espacios, tenía que ver, uno, con un proceso de reconocerse como ella misma, como una mujer independiente, empoderada, porque mi mamá, pues es la hermana mayor de 4 hermanos, pero siempre fue como la madre de sus padres y la madre de sus hermanos y a veces la madre de sus sobrinos y también nuestra madre, ¿no? De sus hijas biológicas. Entonces, a mi mamá, al ser la mayor, le tocó romper muchos patrones, muchas historias de vida que tenían que ver también con el machismo, ¿no? Con esta parte de quedarte con tu pareja, ¿no? Aunque no te provee suficiente. O sea, mi mamá fue revolucionaria en la familia en esa parte, ¿no? Entonces, siempre trabajó, siempre nos inculcó a mi hermana y a mí el trabajar y ser independientes, ¿no? Tener tu propio espacio, tener tus propios recursos. Entonces entiendo que ella tenía mucho apego a los objetos justamente por eso, porque validaban su independencia, ¿no? Mi mamá era una persona que trabajaba 24/7, o sea, no había más. Los últimos 5 años, como que empezó a entender que tenía que desarraigarse un poco del trabajo y empezó, por ejemplo, empezamos a negociar mi hermana y yo con ella el que dejara de trabajar los domingos, por ejemplo, ¿no? O que se diera un espacio de 5 horas entre sus citas para ir a comer tranquilas, ¿no? Viajamos un par de veces, ¿no? La convencí para que tomara unas vacaciones y nos fuéramos justamente a Holbox, que es un lugar que a mí me gusta mucho, y lo quise compartir con mi hermana, con mi abuela y con mi mamá. Entonces, sí, venía de una generación justamente eso, ¿no? Muy arraigada a los objetos. Y yo muchas veces le expresaba esta parte, ¿no? O sea, incluso mi mamá coleccionaba flores secas. O sea, si tú le regalabas un ramo de flores o ella se compraba flores, lo que fuera, las coleccionaba y las dejaba secarse. Entonces yo recuerdo una vez que le dije, mamá, ¿y cuando no estés, qué voy a hacer con todo esto? Porque tenía una vitrina gigante de flores secas, ¿no? Y su respuesta fue, ahí me las dejas, ahí van a estar bien, ¿no? Evidentemente esa respuesta cuando ella muere para mí no era lógica porque además este proceso, esta intervención de espacios y de objetos de mi mamá fue en varias fases, ¿no? Mi mamá trabajaba en su consultorio, pero tenía 3 casas, ¿no? Una en donde vivía con mi hermana, una que me dejó a mí y una que le dejó a mi hermana. Pero la que me dejó a mí estaba completamente instalada con muebles de otra etapa de su vida, ¿no? Estaba completamente funcional, lista para habitarse. Y en la casa de mi hermana tenía ella, bueno, mi abuelo era carpintero. Entonces, en la parte de arriba tenía su taller. Mi abuelo murió en el 2018. Entonces, como que es que es difícil de explicar, pero cuando una persona muere, no sé cómo decirlo, quizá a lo mejor tú le puedas encontrar un poco más de lógica, pero es como la energía se mueve, necesitas como darle espacio para liberar todo eso. Y entonces en la casa de mi hermana empezaron a haber filtraciones y mil cosas que nos gritaban que teníamos que despejar la parte de arriba porque se tenían que hacer adecuaciones, ¿no? Que era donde estaba el taller de mi abuelo, ¿no? Y fue muy impactante porque me di cuenta que mi mamá evadió hacer
esa intervención de ese espacio de mi abuelo tras su muerte, ¿no? O sea, estoy casi segura que ese lugar permaneció intacto desde la última vez que mi abuelo entró, ¿no? A hacer algún ajuste ahí. Y entonces a mí me tocó también hacer esa parte, ¿no? De sentarme con mis tíos y decirles, aquí está la herramienta de mi abuelo, de su papá, ¿qué van a hacer con todo esto? ¿No? No podía yo decidir porque no eran cosas de mi madre, ¿no? Sí tenían ellos también que involucrarse. Entonces, fueron varios procesos, como por ejemplo el tema de desocupar su consultorio, que eso fue lo más urgente porque mi mamá rentaba ese espacio, ¿no? Entonces, lo tuve que desmontar en una semana. Y algo que me impactaba mucho es, vamos, yo fui testigo de todo el esfuerzo, ¿no? Que le implicó a mi mamá construir todo eso, ¿no? Y que en una semana tuve que desmontarlo, ¿no? Y era muy confrontante ver que muchos de esos objetos perdían ya su valor en sí sin mi mamá, como por ejemplo estas flores secas, ¿no? O sus tés que tenían, que solamente ella sabía para qué funcionaban, ¿no? Entonces fue como justamente, si me preguntas si hubo de entrada un proceso para clasificar las cosas y decidir qué conservar y qué no, te diría que al menos en ese espacio del consultorio fue resolver. Y que ahora a la distancia me hubiera gustado justamente tener esta parte o este acompañamiento para darme el espacio de pensar algo más, ¿no? Por ejemplo, tenía muchos frascos de vitamina E y demás, no sé, como buscarle otra salida, otra segunda vida a eso, pero no había tiempo, ¿no? O sea, teníamos que desocupar todo eso. Y en el caso de su casa, pues evidentemente, que me imagino que también a ti te pasó, es muy confrontante ver que esos espacios fueron habitados por una persona que murió de un minuto a otro, ¿no? O sea, yo cuando entré al cuarto de mi mamá, no podía creer que ella había dormido un día antes ahí, por ejemplo, ¿no? O su ropa que todavía tenía su olor, ¿no? O sus lentes que dejó ahí intactos, ¿no? Entonces, es también como entrar en un mundo alterno en donde, insisto, no está la persona o la dueña o la encargada de esas cosas que te diga o te indique qué hacer con eso. Tú lo tienes que decidir, ¿no? Y vamos, o sea, desde trastes de la cocina, cosas que tenía de mi hermana, cosas mías, ¿no? Ropa, ¿no? O sea, decidí clasificar, eso sí, sí tuve como la energía de hacerlo, de decir, bueno, lo que aún conserva su olor, eso lo vamos a guardar, y lo que yo sé que ya tenía años sin ponerse o que estaba nuevo, eso lo vamos a donar, ¿no? Pero ahora toca regresar y ver qué vamos a hacer con esas prendas, ¿no? Porque tampoco podemos quedarnos con todo, ¿no? O los muebles que ella utilizaba o las cosas, ¿no? Que utilizaba. Entonces, en este proceso para mí sí recibí apoyo por parte de la familia, particularmente de mi hermana, de mi tía y de un par de amigas de mi mamá. Pero la realidad es que al final tú lo enfrentas sola, ¿no? O sea, después como de esa efervescencia solidaria en donde está toda la gente en tu casa, te están apoyando, pues la realidad es que llega un momento en que tienen que hacer sus cosas, ¿no? Estaba surgiendo una pandemia, no podíamos ver tanta gente, ¿no? No teníamos, ¿no? Como ese espacio. Entonces me tocó en algún momento hacerlo yo, con una persona que pues ha sido súper importante para mí, que es Rosario, que era la trabajadora del hogar de mi mamá, ¿no? Y que ella fielmente estuvo conmigo ayudándome y fue mi soporte, ¿no?
Entonces, hay veces que, por ejemplo, es tanta la premura que ni siquiera tienes tiempo de sentarte a ver, o sea, todo lo significativo, fotos. A mi mamá le gustaba mucho hacer cartas, dar mensajes, escribir mensajes. Todo eso lo tuve que poner en otro sitio para dejarlo para después, ¿no? Porque hay como cosas con mucha carga emocional, ¿no? Que si te sientas, pues te desmoronas por completo, ¿no? Y le tienes que dar solución a otras cosas. Entonces, hasta siempre, la verdad es que surgió a partir de este proceso, ¿no? De, de que a mí me hubiese gustado recibir ese acompañamiento, ¿no? Que llegara un grupo de personas en donde pudieran justamente definir qué hacer con las cosas que yo no quería conservar o que quería donar, que me ayudaran, que me dieran esas respuestas, ¿no? Que yo no tenía, y enfocarme evidentemente en lo simbólico, ¿no? Que son las fotos, las cartas, ¿no? Te puedo decir que de la casa que mi mamá me dejó, que estaba completamente amueblada, todo se donó. Bueno, una parte se donó y otra se fue a una tienda de segunda mano. Pero de esa casa solamente me quedé con una mascada que mi mamá me dijo que ella utilizó cuando me parió, y una Virgen de Guadalupe que entiendo se la regalaron a mi abuela cuando ella nació. Pero fuera de eso, yo ya no conectaba con esos objetos, ¿no? Y dudo que también mi mamá lo haya hecho, pero por este proceso de apego hacia los objetos los mantenía ahí, ¿no? Sí, todo lo que dices es muy importante. Me encantaría hacer hincapié en que el proceso, y lo dijiste al principio cuando empezaste a hablar sobre este tema, pero cada proceso es individual y distinto, ¿no? Hay duelos donde quizás ni siquiera hay la necesidad de mover nada y, y quizás hay muertes donde no puedes tocar absolutamente nada de la persona que falleció hasta mucho tiempo después. Y cada proceso individual es perfecto. O sea, cada quien sabrá cómo lo va trabajando, cómo va sintiendo que está listo para hacerlo en partes, como dices. Muchas veces es quizás si es necesario desmontar, como decías, un consultorio o una casa que quizás se tiene que entregar o se va a vender o está rentada y muere alguien y hay que mover todas sus cosas, pues quizás en esos momentos lo mejor que puedes hacer es empacar, embodegar y en el momento que puedes hacerte cargo, hacerlo de esa manera. Entonces me encantaría saber cuáles son como los pilares o las preguntas o este, los tips más comunes que nos puede hacer hasta siempre para alguien que esté escuchando y que esté atravesando por este momento. Pues primero ser generoso contigo mismo, ¿no? No hay prisa de nada, ¿no? Cada uno tiene, como bien dice, sus tiempos, sus procesos, y que evidentemente va a existir una situación detrás, pero alterno a eso, darte un tiempo, ¿no? Pensar. Lo segundo es que no tienes que resolver todo de un día para otro. En mi caso, en un espacio sí, que en este caso era el consultorio de mi mamá, pero si no tienes esa necesidad, hay que llevarlo con calma, ¿no? No hay como una fecha concreta, una hora concreta en la que digas, ya estoy lista o listo. Yo creo que antes de dar ese paso es muy importante trabajar el desapego, ¿no? Trabajar tu duelo, eso se me hace muy, muy importante. Y también hacer conciencia que yo, como buena periodista, sí soy fiel creyente que los objetos te cuentan historias, ¿no?
y cada historia te puede remitir, te remite a una etapa de la vida de esa persona que has perdido físicamente, ¿no? Pero no podemos tampoco conservarlo todo, porque es cargar, ¿no? Es no poder evolucionar, progresar, ¿no? Evidentemente debe de haber un querer, ¿no? Una intención de decir, este es el momento, estoy lista o estoy listo, ¿no? Es un proceso sumamente desgastante emocionalmente, porque insisto, si la muerte reciente que fue en mi caso era como esta parte de reforzar esa aceptación de que mi mamá ya había muerto, ¿no? O sea, era cada objeto, cada espacio me recordaba eso, ¿no? Que mi mamá ya no estaba físicamente y que tenía que hacerme yo responsable de esas cosas, ¿no? Pensar cuál iba a ser su proceso. Pero también es importante darnos ese espacio también para identificar qué de todas esas cosas nosotros podemos apropiarnos y darle otro resignificado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mascada de mi mamá, pues duró guardada 35 años en un cajón, ¿no? Entonces, yo la saqué, me la quedé y en cuanto tuve la oportunidad de viajar, me la llevé conmigo y me la puse. Dije, este objeto ya no va a estar más guardado en el rincón de un cajón. Lo voy a ocupar, me lo voy a poner para el trabajo, me lo voy a poner cuando viaje, le voy a dar uso, me lo voy a apropiar. Un uso que quizá para mi mamá era muy distinto, ¿no? Entonces, identificar qué de esos objetos tú te puedes apropiar, pero también pensar que es imposible conservarlo todo, ¿no? Y que muchas veces también fue muy impactante para mí de aceptar que los objetos sobreviven a pesar de la muerte de los dueños, ¿no? Pero esos objetos también pueden tener otra funcionalidad o una segunda vida para otras personas o para otros fines, ¿no? El punto es como querer hacer este acto de generosidad, ¿no? Yo sé que nunca nos gusta hablar del tema de la muerte y lo he tenido que enfrentar, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más espacios como este, como el que tú has construido para hablar de este tema tan complejo, pero, al ser un tema tabú que no queremos hablar, que lo miramos con reservas, pues muchas veces no lo hablamos, lo omitimos, perdón, por la alarma. Dame un segundo, voy a esperar a que se vaya. Ok, voy a empezar de nuevo. Pero hacer un tema tabú muchas veces lo omitimos, lo evadimos y es importante hacer también un ejercicio de honestidad, ¿no? Es un tema de generación, sin duda, ¿no? En donde muchas veces las personas mayores se apropian de sus objetos y les cuesta trabajo soltar. Pero yo creo que las personas de mi generación cada vez vamos un poco más conscientes en eso, ¿no? En cómo hacer uso del minimalismo, cómo vivir, cómo aprender a vivir con menos, ¿no? Y eso evidentemente de alguna forma también nos hace responsables de las cosas que vamos a dejar en este mundo cuando nosotros ya no estemos, ¿no? Entonces, es también, así como tenemos que hacernos cargo de comprar un seguro funerario o de dejar las indicaciones de cuáles queremos que sean nuestros últimos o nuestros actos de fe o nuestras últimas voluntades. También decirle a nuestros seres queridos qué queremos que pasen con nuestras cosas, ¿no? Decir a veces que ellos decidan qué quieren hacer, eso implica de alguna forma no una carga,
pero sí una responsabilidad que muchas veces puede ser muy desgastante física y emocionalmente en un contexto de pérdida, ¿no? Entonces, no, insisto, no hay un manual, un ABC, pero sí ya están las personas seguras de dar este paso, de empezar a depurar esos espacios, esos objetos, hacerlo también desde la generosidad, de pensar que esos objetos van a tener continuidad en otras vidas, con otros propósitos, contarán y acumularán otras historias de vida, pero que no por eso estamos matando el recuerdo de nuestros seres queridos, al contrario, ¿no? Un objeto, es eso, un objeto, cargado de historia, de memoria, sí, pero desde mi punto de vista lo valioso, pues sin duda alguna es el recuerdo, ¿no? Lo que esa persona sembró en ti, ¿no? En cómo influyó en tu vida. Todas esas cosas bonitas que te dejan, para mí es como lo más reconfortante. Así es. Me gustaría compartirte y compartir a nuestro público, Mónica, cómo fue para mí este proceso desde el primer acercamiento donde empaqué todo y luego se quedó empaquetado en mi casa de ese momento. Mi casa, yo vivía en una casa grande en ese momento cuando mi mamá murió, entonces tenía como mucho espacio donde guardar como todas estas cajas de pertenencias personales como ropa, sus álbumes de fotos, joyería, algunas, como decías, alguna vajilla que para mí era muy simbólica, importante, cosas significativas así. Los muebles los regalé todos, o sea, definitivamente en su momento cuando desmonté la casa, sí, repartí los muebles y mi mamá también había podido regalar cuadros, ella pintaba, entonces ella había tenido la oportunidad de regalar cuadros y objetos que eran importantes que ciertas personas se quedaran con ellos para ella, ¿no? Entonces eso estaba hecho, pero a los como 5 años de que fallece mi mamá, yo me cambio de casa y me acuerdo que me tardé como un año en hacer como esta limpieza, de ir buscando, lo hice como un ritual. Me acuerdo que prendía una veladora y iba abriendo caja por caja, viendo cartas, viendo fotos, viendo muchas cosas que sentía la necesidad de quemarlas, porque eran cosas de ella que realmente yo sentía que era su privacidad. Y, y a raíz de eso, lo que te digo, como en una especie de ritual, y fui sintiendo cómo se iba aligerando una carga de una energía densa que tenían todas esas cosas que tenía guardadas, sin darle uso, ¿no? Que siento que es lo que sucede en los espacios, que muchas veces se vuelven muy pesados estos espacios por toda la energía, ¿no? Es como vivir con fantasmas, ¿no? Porque queremos que esa persona siga de alguna manera, con nosotros, pero no le damos como la ligereza para poder tener un poco de aire entre todos esos recuerdos que muchas veces nos siguen eh, atormentando quizás o igual en toda la belleza de lo que fue y la añoranza de lo que fue, nos quedamos atorados en ese pasado. Esa es mi experiencia y a raíz de eso y con varios cambios de casa que he tenido desde entonces, me he dado la tarea de romper, quemar, también a través de distintos rituales. Todos mis diarios de cuando era niña, porque me gustaba escribir desde niña, de mi adolescencia, de muchas etapas de mi vida que ya concluyeron y me di cuenta también que al hacer eso fui liberando mucho espacio porque he estado tratando de observar realmente esto si yo no estoy, a alguien más
le podrá servir a alguien más, va a ser importante para mis hijos, para mi pareja, para mis amistades cercanas, donde yo quisiera heredar esto, que se quedaran con esto, o esto es algo muy personal mío, que realmente no me gustaría ni que lo leyeran, ni que lo vieran, y que siento que no es para nadie más que para mí. Entonces, eso ha sido como una gran terapia y ejercicio que le recomiendo a todos los que nos están escuchando, que realmente lo que puedan desde este momento en sus vidas, revisar, irse a su bodega, ver, no lo estoy usando, ya no me sirve. Si yo no estuviera en estos momentos, quiero que las personas cercanas a mí, que quizás sean las que vengan a empacar y a recoger mis cosas, las vean o no es pertinente. Esto es algo privado, esto es algo que fue muy mío en un momento específico, ¿no? Porque también tenía yo muchos diarios terapéuticos, ¿no? Entonces, sobre todo esos diarios terapéuticos que en su momento sirven de mucho y de mucha reflexión, estaba yo segurísima que no quería que absolutamente nadie los leyera, porque son cosas que muchas veces no tienen ni un sentido lógico. Son precisamente para eso, para trabajar sombra, para poder soltar cosas que a nadie más creo que le interese, ¿no? O que no me gustaría que leyeran, que son muy privadas además. Entonces, eso me hizo pensar, me hizo reflexionar cuando decías de estas cartas de tu mamá, de las fotos, de los momentos, de quizás cosas con amistades o con otras parejas o con otras personas de su vida que no tienen que ver contigo, ¿no? Y cómo poder dar uso, por ejemplo, a esos tés, a esas medicinas, a esas cosas que quizás a alguien más les puede servir y que a ti ya no te servía. Ay, bájate. Mi perra decidió participar en el podcast. Ahí está otra vez. Hola, está hermosísima. Gracias. Ella es Tara. Entonces, pues sí, también ese es otro tema que yo no sé si ustedes, tu empresa haga algo respecto, o sea, si se quedan mascotas y la persona que fallece no tiene quien se quiera hacer cargo de esas mascotas. ¿Ustedes también se hacen cargo de esto? ¿Cómo funciona la intervención de ustedes? ¿Es a larga distancia? ¿Tiene que ser presencial? ¿Tienen un cuestionario? ¿Cómo se hace ese acompañamiento que ustedes dan? Bueno, en Hasta Siempre lo que hacemos justamente es todo bajo consentimiento de la persona, ¿no? Más allá de cuánto tiempo tenga o no la pérdida, si la persona ya está segura y preparada para hacer este proceso, ese es el primer paso, ¿no? O sea, tener esta aceptación, ¿no? Y una vez que ocurre esto, yo hago una intervención, ¿no? Una especie de, más que entrevista, plática, ¿no? Para identificar dónde está ubicado el espacio, de qué dimensiones es, qué es exactamente lo que la persona quiere intervenir, ¿no? No es lo mismo un closet o una habitación o una casa completa, ¿no? Si hay o no familia. Por supuesto que los familiares, si hay y quieren sumarse, lo pueden hacer, pero debe de haber una persona que dé el visto bueno, ¿no? En Hasta Siempre manejamos una metodología muy sencilla, que es ordenar, ¿no? Ayudarles a las personas. Evidentemente lo que quieren conservar ellas ya lo van a saber, ¿no? Las fotos, los objetos de valor simbólico y monetario, ¿no? O sea, esa parte yo creo que todas las personas la pueden tener identificada. Pero en la parte de lo que no desean conservar, ¿qué de todo eso tiene una oportunidad o una segunda vida para donarlo o para llevarlo a una casa, a una tienda de muebles de segunda mano, ¿no? Y por otro lado, ¿qué de plano
sí, con todo el respeto, es basura, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Toppers, platos rotos, cosas que evidentemente ya no tienen alguna funcionalidad, ¿no? Entonces, tratamos de concentrarnos al menos en esos dos tipos de clasificaciones, en darle justamente las opciones al cliente de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Si lo quiere donar, perfecto. Nosotros tenemos un catálogo de organizaciones civiles en donde ellos van a tener la certeza de que esos objetos van a ayudarle o van a contribuirle a la vida a otra persona, ¿no? Y si los quieren vender, pues les ayudamos a darles opciones, ¿no? O sea, la idea aquí es como mucha claridad, también mucha empatía, pero sobre todo liberarlos de ese cansancio físico y emocional que te implica pensar qué hacer con esas cosas que no puedes conservar y que tienes que deshacerte de ellas, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, este mueble lo voy a guardar y después iré a llevarlo a una organización civil. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años y ese mueble sigue ahí, ¿no? Entonces lo que nosotros en Hasta Siempre hacemos es decirte, tenemos estas opciones, ¿tú qué quieres hacer con esto? ¿No? Y a partir, ahora sí que el cliente es nuestra guía, ¿no? Porque tampoco hay como un manual, un ABC, porque existen múltiples situaciones y factores que influyen, ¿no? Pero digamos que nuestra metodología es así, ¿no? Si es una muerte muy reciente y la persona por alguna situación no tiene familia cercana, no tiene una red de apoyo y necesita acompañamiento desde desocupar un closet, para ver álbumes fotográficos, nosotros estamos ahí para acompañar. Cuando digo la palabra acompañar, me gusta acotarle en el contexto de Hasta Siempre, de ayudarle al deudo o a la deuda a que este proceso sea lo más generoso, lo más amoroso posible consigo misma, ¿no? Por ejemplo, también en el caso de las personas que quedan viudas, ¿no? Si es una persona que se va a mudar a otro lugar y necesita desocupar esa casa, pero no tiene una red de apoyo, nosotros también podemos intervenir en esa parte, ¿no? O si hay, no sé, algún familiar de la tercera edad falleció y tú vives en otro país y no tienes la oportunidad o la alternativa de venir a hacer un viaje express, nosotros podemos ayudar, ¿no? ¿En qué lugares está disponible este servicio? Okay. ¿Es un servicio que está disponible en todo México? Okay. ¿Está disponible en otro lado, en algún otro país? Cuéntanos un poco sobre esa logística. Gracias, Pati. Bueno, pues ahorita hemos empezado justamente en Guadalajara, ¿no? La idea después es empezar a operar en Ciudad de México también, pero por ahorita estamos en Guadalajara, ¿no? Tratando justamente de eso, de acompañar a las personas, de cuidar a los deudos, ¿no? De aligerarles esta carga física y emocional que implica hacerte responsable de todos los espacios o objetos de las personas que ya no están. Y dime una cosa, Moni, para personas que no vivan en Guadalajara y que quisieran un apoyo o una guía de estos servicios, ¿ustedes tienen algo puntual que quizás alguien en otra ciudad o en otro país pudiera seguir estos lineamientos para hacer un acompañamiento a alguien más? Claro, ¿no? La asesoría puede ser de forma también virtual y que ellos vayan ejecutando, ¿no? Pero siempre bajo el entendido de tratar de construir una red de apoyo, ¿no? Porque no lo puedes hacer solo o sola. Necesitas una red de apoyo, necesitas hablarlo, necesitas compartirlo, necesitas exteriorizarlo, ¿no? Hacerlo en solitario puede ser muy desgastante y muy demandante. Absolutamente, sí. No olviden, siempre lo decimos aquí en Amorte, lo importante
qué es hacer comunidad, cómo nos pueden ayudar en estos momentos justo donde no tenemos nuestra cabeza en esas tareas cotidianas. Es muy importante poder pedir ayuda a nuestra comunidad para estas tareas. Bueno, Moni, ya casi se nos acaba el tiempo, pero para cerrar me encantaría, no sé si pudiste ver esta serie que te comenté. Hay una serie en Netflix que se llama El futuro de, y el episodio 7 se trata de la vida después de la muerte y hablan pues de muchas cosas que hay que solucionar después de que alguien muera. Y dentro de esas cosas hablaban de las redes sociales y todo este movimiento de qué se hace con las cuentas de las redes sociales. Y me entró la curiosidad de saber si hasta siempre también cubre esta parte de redes sociales o es algo que aún no exploran por ahí. Bueno, fíjate que esa parte no la hemos contemplado, nos hemos enfocado a la parte espacial y de objetos, pero también una cuestión que nos interesa mucho en Hasta Siempre es crear comunidad, ¿no? Hacer esta cultura de la buena muerte, ¿no? Como tú bien lo llamas. Y justamente pensar en esta situación, no solamente en tus redes sociales, ¿no? ¿Qué hacer en caso de que llegues a morir? Incluso, por ejemplo, si eres un trabajador autónomo, que tu familia sepa que tienen que notificarle a tu contador para que te dé de baja el RFC, ¿no? O qué pasa con tu Afore, ¿no? O cosas más ya quizá que pueden parecer a simple vista enfocadas en temas de seguros y demás, pero la cuestión también es crear una cultura de prevención hacia la muerte, ¿no? De hacer que este camino, que de por sí es complejo, ¿no? Que te ayuda, te lleva por mundos que realmente uno no puede imaginar hasta que estás en esa situación, sea un proceso lo más ligero posible en el sentido de aminorar esas preocupaciones de pensar, ¿y cuál era su contraseña de Facebook? ¿No? ¿O dónde tenía su Afore? ¿O pagó algún seguro? ¿Guardaba sus ahorros debajo del colchón? O sea, como que por eso es importante hablar de esto, ¿no? Y algo que toca súper importante es la ritualización de las cosas, ¿no? Si la gente desea hacer un ritual o la última voluntad de la persona que falleció fue dejar algún ritual en particular para despedir sus cosas, se puede hacer. Eso es evidente, ¿no? O sea, construir este espacio de acompañamiento donde la gente realmente se sienta justamente así, acompañada, ¿no? Que tenga un soporte. Sí, así es. Mónica, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, por compartir toda esta información tan valiosa. Quisiera decirle a nuestro público también que pensamos hacer una masterclass en agosto hablando de la importancia de estos temas porque es muy vasto. Entonces queremos hacer una masterclass que les daremos más información próximamente con fecha. Va a ser por Zoom. Y pues ya les diremos cuando concretemos la fecha que lo vamos a hacer para poder ir aterrizando un poco más todas estas preguntas, todos estos temas y ir aterrizando un poco y ordenando qué podemos ir haciendo respecto a nuestra propia muerte o dudas que tengamos sobre alguien, una pérdida que hayamos tenido y que no sabemos qué hacer con ciertas cosas. ¿Cómo podemos poner orden que a veces parece tan abrumador que no sabemos por dónde empezar? Así es que muchas gracias, felicidades por este proyecto maravilloso. Estoy seguro que va a ser todo un éxito muy necesario, muy importante poder tener ese acompañamiento, como dices, ¿no? Y pues bueno, nos puedes dejar, Mónica, aunque en el podcast siempre voy a dejar tus redes, pero si nos pudieras decir tus redes para quienes nos escuchan y quieran contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? Claro, Pati, muchas gracias por el espacio y por el apoyo.
Y bueno, tenemos por ahorita cuenta de Instagram únicamente y es @hasta_siempre @mx, ¿no? Ahí, bueno, pues además de crear comunidad, la gente puede comentar de qué temas quieren que abordemos, ¿no? De qué les gustaría platicar, que nos compartan cómo han sido sus procesos de intervención de espacios y objetos de personas que han fallecido, ¿no? Al final de cuentas, como tú bien dices, cada proceso, cada duelo es muy particular, es muy personal y es muy meritorio, ¿no? Entonces vale la pena escucharlo y pensar y reflexionar y ver a la muerte desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva más generosa, más amorosa y sobre todo menos solitaria, ¿no? Así me gustaría definirlo, menos solitaria, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que compartimos todos, ¿no? O tenemos a una persona que ha fallecido o sabemos que vamos a fallecer, ¿no? ¿Cómo hablar de esto y que sea cada vez menos tabú? Así es. Muchas gracias, Mónica. Bonita tarde para ti y bonita tarde para todos los que nos escuchan, o bonito día o noche, dependiendo a la hora que nos estén acompañando en este podcast de Hasta Siempre. Este tema, este proyecto de Mónica Ocampo, que es muy útil. Yo soy Pati Bueno. Muchas gracias por asistir y escuchar un capítulo más de Amorte, de educación de muerte y pérdidas. Mirarlos siempre con amor. Hasta la próxima.